agradecemos mucho al maestro Emilio Lozoya Austin, el director general de la principal empresa paraestatal, me refiero a Petróleos Mexicanos. Él en este momento está en la ciudad de Buenos Aires, donde son las 10 de la noche con 13 minutos justo en este momento. Le agradezco a Emilio Lozoya que nos permita esta conversación, porque esta reunión de Argentina, auspiciada por los gobiernos de Cristina Fernández, el gobierno español y el gobierno mexicano, ha reunido hoy a los directivos que tienen que ver con el proceso energético de las naciones que están involucradas en un tema muy, muy interesante, del cual nos va a hablar Emilio Lozoya. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches en Buenos Aires. Muy buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte, tío, tu auditorio. Ya no pude escuchar tu introducción aquí por la mala señal, pero agradezco mucho este espacio en tu auditorio. Al contrario, Emilio, se reúne el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, el director general de Pemex, que eres tú, el ministro de Economía y Finanzas de Argentina y el secretario legal técnico de la presidencia, Carlos Zanini, de la presidencia argentina. ¿Por qué se da esta reunión y con este carácter prácticamente de urgente? Pepe, Petróleos Mexicanos ha venido defendiendo sus intereses como accionista en la empresa Repsol, que es una empresa española, que sufrió una expropiación en el 2012, pero Petróleos Mexicanos, con la ayuda de la Cancillería mexicana y la Secretaría de Energía, ha sido un vehículo para tratar de llegar a una solución amistosa en este problema en el que pues, afectaron nuestros intereses. Y hoy se da un hito importante en el cual se acuerda un acuerdo mínimo, digamos, una ruta para que se pague con activos líquidos el 51% de las acciones que se expropiaron en Argentina. Cuando se expropia, Emilio, cuando se expropia YPF, esta empresa subsidiaria de Repsol en Argentina el año pasado, en abril del año pasado, ¿cómo se afecta a Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos es dueño de aproximadamente el 10% de la empresa en España, y esta empresa, Repsol, era a su vez dueña de la mayoría de las acciones de la empresa YPF en Argentina. Por lo tanto, pues a Petróleos Mexicanos pierde cientos de millones de dólares en valor de su participación accionaria. Por lo tanto, México ha tratado de acercar las posiciones, y en este sentido pues estamos contentos con este principio de acuerdo, que esperamos se materialice una vez que el Consejo de Repsol lo considere. Lo que está pidiendo México al Consejo de Repsol es una compensación, y lo que tú me decías hace un momento, el pago con activos líquidos. Así es, más bien el gobierno mexicano ha venido apoyando una solución de tal forma que el gobierno argentino, que es hoy el principal dueño de la empresa YPF, pague en activos líquidos a la empresa Repsol, donde nosotros somos socios, una compensación. Y esta pues es creo que un buen resultado de la diplomacia mexicana, apoyando los intereses de Petróleos Mexicanos y por lo tanto los intereses de todos los mexicanos. Emilio Lozoya, pero el Consejo de Administración de Repsol va a celebrar pasado mañana miércoles un consejo urgente, y en el que previsiblemente, según tengo un cable aquí en la mesa, quedaría desactivado el último intento de Pemex por forzar cambios en la gestión de la compañía. Nosotros nos enfocaremos, Pepe, en este consejo. Tenemos ahí un asiento en el consejo en sacar adelante este acuerdo con Argentina, de tal forma pues que protejamos los intereses de Petróleos Mexicanos y por lo tanto se revalorice la acción. No haría un comentario adicional al respecto. Nosotros hemos sido enfáticos sobre el desempeño de la acción de Repsol, y bueno, pues seguiremos velando por los intereses de tal forma que Petróleos Mexicanos tenga un buen negocio con su participación en Repsol. Sí, pero Repsol podría expulsar a Pemex del Consejo. Pues evaluaremos qué se decide en ese consejo. Por ahora, Pepe, yo lo que te digo es que 3 gobiernos se han sentado en la mesa y han empujado un acuerdo, siendo México un interlocutor entre 2 gobiernos que pues tenían un conflicto, que son España y Argentina, y por lo tanto esperaremos qué es lo que se decide en el consejo del miércoles, y en base a eso actuaremos.
Estaremos muy atentos, porque también aquí en México hay muchos temas que tienen que ver contigo. Tú estuviste la semana pasada, estuviste con los legisladores y hablaste de la refinería de Tula, que se da por suspendida, aunque dices tú que por etapas podría recuperarse, y también te preguntaron mucho sobre los arreglos en oscurito para lograr la reforma energética, Emilio. En dicha ocasión, Petróleos Mexicanos informó pues que no hay acuerdos en lo oscurito, que somos muy respetuosos de las negociaciones que se llevan en el seno del Congreso para lograr una reforma energética que es urgente para nuestro país. En el caso de la refinería, hemos mencionado que se privilegiarán las inversiones que tienen una tasa interna de retorno más alta para las inversiones de Pemex, y no hay dinero para todo, porque Petróleos Mexicanos no tiene una capacidad ilimitada de inversión. Si quisiéramos invertir más, tendríamos que endeudar más a Petróleos Mexicanos y por lo tanto al Estado, y en ese sentido el gobierno de la República privilegia una reforma energética que haga que la inversión crezca en el sector energético, que se creen empleos en nuestro país, 500,000 de empleos aquí el 2018, y que no endeudemos a Pemex. Por eso la importancia de una reforma energética, Pepe. Emilio Lozoya, al entrar Irán a exportar 2 millones de barriles diarios de petróleo, se vino abajo el precio del combustible, de este energético. ¿México tiene cobertura? ¿Qué va a pasar si el precio sigue a la baja? Es una pregunta pues muy pertinente. A mucha gente se le olvida que el precio del petróleo hace 10 años estaba pues a una tercera parte de lo que estaba hoy, ¿no? Por lo tanto, los ingresos del Estado a partir de este incremento en el precio pues han podido seguir sosteniendo el gasto social. Pero si el precio del petróleo cayera en un futuro pronto, Pepe, pues como bien dices tú, la producción ha caído y por lo tanto las finanzas públicas estarían en una situación de riesgo. Sin embargo, cabe mencionar que la Secretaría de Hacienda ha ya comenzado un programa de coberturas para el 2014, garantizando un precio mínimo del petróleo y por lo tanto blindando las finanzas públicas. Pero eso no se puede hacer año con año. Lo que el país requiere es crear empleos, tener más energía más barata, y para eso se requiere más inversión, de tal forma que aumentemos la producción de hidrocarburos en el país. Y para eso se requiere la reforma energética. Es correcto. Emilio, te agradezco mucho esta llamada desde Buenos Aires, interesados como estamos en el tema de la relación Pemex-Repsol. Muchas gracias, Pepe, a ti y a tu auditorio. Muchos saludos, gracias, buen viaje de regreso. Es Emilio Lozoya Austin, el director general de Petróleos Mexicanos.